La situación, que se conoció públicamente con el caso del cantante de Tambiónica, despertó un debate sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad, pero uno podría pensar cómo debe actuar el Estado y nosotros como sociedad ante casos psiquiátricos de personas con adicciones a las drogas. Lamentablemente, esto ha terminado con un desenlace muy grave, ¿no? Porque el Chano ha recibido un balazo en el estómago, está en una situación muy crítica y debió ser intervenido quirúrgicamente. Ahora, esa era la respuesta. La respuesta era un policía que llegaba y le disparaba a una persona que estaba pasando por una situación tan grave. Y uno lo piensa, Mechi, en lo que sucede aquí mismo en Río Cuarto, cuando hay chicos, jóvenes adictos, sí, personas con adicciones a las drogas, y se manda a la policía para atender estos casos. ¿Están formados los efectivos o se debe actuar de otra manera? Bueno, vamos a sumar al licenciado Juan Carlos Mancilla para que nos ayude a analizar, psicólogo, especialista en desórdenes de conducta. Licenciado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buen día, Paula y Mercedes. ¿Cómo estás? Bueno, un verdadero placer para que nos ayude a analizar este contexto. Lo decíamos, aquí ha tomado connotación porque es un personaje público, pero lo hemos visto muchas veces en Río Cuarto, mamás, papás que nos escriben y nos dicen, bueno, mi hijo tiene problemas de adicciones, llamaron a la policía porque a lo mejor había una situación de contexto de violencia y demás, y terminan en situaciones aún peores, con el chico golpeado. ¿Estamos preparados para actuar en estos casos? Bueno, creo que el tema de Chano visibiliza un problema, como vos decís, Pablo, mucho más amplio y que a veces no tiene rostro ni nombre, pero ahora ha tomado estado público por darse en este tipo de personaje, ¿no? Y que lamentablemente tiene este desenlace. Primero lo que quiero decir que obviamente cuando ocurre una situación así, yo la defino como el último escalón de una escalera que desciende, es decir, pasaron muchas cosas antes, hubo muchos estadios antes para que alguien llegue a ese momento. El brote psicótico puede aparecer como una expresión de un estado absolutamente confusional, divorciado, separado de la realidad, por un caso de intoxicación. Pero, como digo, es el último episodio. Antes hay muchas cosas para hacer, lugares para consultar, necesidad de buscar tratamiento adecuado. Y por supuesto que cuando ocurre una situación que está cruzada por la violencia, a veces, y ocurre en el hogar, a veces, bueno, aún los mismos equipos de salud recurren acompañados junto con algún tipo de fuerza de seguridad. Pero la fuerza de seguridad tiene que tener una capacitación específica de cómo actuar frente a este tipo de situación. Porque no están frente a un delincuente, sino que están frente a una persona que, bueno, está pasando por un momento y por una crisis psicológica profunda, ¿no? Desconozco cuáles han sido los detalles de esta cuestión, pero creo que lo más peligroso que puede derivarse es decir, bueno, tenemos un adicto que ayudar, llamemos a la policía. Esa lógica es una lógica que hace tiempo los que estamos en salud estamos intentando romper, ¿no? Claro. Y Juan, qué importante, digo, el rol de la familia que está detrás, ¿no? Los que tienen familia, por supuesto. Pero digo, ¿cómo tiene que actuar una familia? Porque en muchos casos ellos solos no puede la persona, porque no es consciente de lo que está pasando, no acude a pedir ayuda. La familia, ¿cómo ayuda? ¿O qué rol juega? A eso me refería cuando mencionaba todo lo que se puede ir haciendo antes. Bien. Las familias primero tienen que hacer sonar el alarma de la dificultad mucho antes que aparezcan situaciones como esta y tratando de generar un acercamiento a lugares especializados para tratar el tema de las adicciones. Y si la persona que tiene problema con drogas no quiere ir, no está dispuesta, que eso es una realidad también, ¿no? Es importante que la familia vaya logrando formación y vaya logrando su propio entrenamiento y su propio proceso terapéutico para saber cómo manejar esta situación. La mayoría de los casos de las adicciones, cuando se toman de manera temprana o se toman en los inicios o en el medio camino, suelen tener buen tipo de pronóstico. Pero cuando la cosa se deja pasar, o cuando la persona básicamente también se encuentra frente a una cosa muy reactiva, de no querer hacer absolutamente nada, los pronósticos no son buenos, eso hay que decirlo también, ¿no? No todas las personas que padecen una adicción y que han profundizado una adicción se rehabilitan, pero tenemos que dar un mensaje esperanzador, ¿y cuál es este? Cuanto más temprano se intervenga,
mejores son las posibilidades. Licenciado, estaba pensando que en lo que usted señalaba, de que no van a abordar la situación de un delincuente, sino de una persona enferma. Y este concepto es clave, ¿no? Porque cuando se resuelve solo enviar a un policía, el policía está pensado para una situación que quizás sea distinta a la de tener que tratar con una persona con una patología, poder explicarle, hablarle. Pensar en que solo se debe actuar de manera represiva, con un policía solo yendo a ese lugar, allí aparece la matriz del error, ¿no? No, es cierto, pero en ese sentido también reconozcamos una realidad. La mayoría de las personas que tienen una crisis, por ejemplo, por abuso de drogas y lo tienen en la calle, cuando alguien pasa y ve una situación así, sí, llama a la policía, claro, ¿no? Es decir, termina sucediendo esto. Por eso la policía tiene que estar entrenada en este tipo de reconocimiento. Fíjate, hay hasta una resolución del Ministerio de Seguridad y la CEDRONAR, que si no me equivoco del año 2016, que... Yo trabajo como docente en criminología también en este tema y lo tratamos de enseñar a los policías y educar en esto, que es de cuáles son los pasos que tiene que seguir alguien de las fuerzas de seguridad para intervenir en este tipo de cuadro, de situación. Es decir, hay protocolos ya armados, ¿no es cierto? Desconozco cuál ha sido la esencia de este desenlace como tan trágico. Pero cuando estamos frente a un problema de salud hay que intervenir sin duda que desde esa perspectiva, ¿no? Y bueno, porque si no ocurren situaciones trágicas como esta, que lamentablemente sucede más de lo que... Sí, claro. Este se ha hecho público, evidentemente. Juan Carlos, muchísimas gracias por ayudarnos a analizar esta realidad de un capítulo que seguramente vamos a sumar otras alternativas de análisis que nos ayudan a comprender y actuar mejor socialmente ante episodios de estas características. Un abrazo y muchas gracias. Gracias a ustedes porque prestan un servicio social con esta información. Muchísimas gracias. El licenciado Juan Carlos Mansilla, una verdadera eminencia en Córdoba sobre este tema.